Saludos, gracias por visitar el canal. En este momento vamos a ver cómo despejar la variable n desde la fórmula de anualidades anticipadas utilizando el valor presente. Veamos, tenemos que la anualidad se está multiplicando por este factor. Como tenemos el primer miembro de la ecuación antes del signo de igualdad y el segundo miembro de la ecuación después del signo, tendríamos que R, que es la anualidad que se encuentra multiplicando este factor, pasa a realizar la operación inversa u opuesta y estamos diciendo entonces que va a pasar a dividir. Tendríamos valor presente sobre la anualidad. Si ya hemos pasado la anualidad hacia el primer miembro, entonces el corchete no sería necesario y quedarían dos términos, quedaría solamente 1 más este término. Entonces, este 1 pasaría, quedaría sumado, ¿verdad? Entonces pasaría restado. Menos 1. Y una vez hayamos pasado R a dividir y el más 1 a restar, entonces nos quedaría solo ese factor. Si tenemos solo ese factor, ¿qué va a pasar entonces? Que esa I que está acá quedaría dividiendo, ¿verdad? Entonces la pasamos a multiplicar todo lo que tenemos en el primer miembro multiplicado por i. Y sería igual a solamente este numerador, porque la r pasó a dividir, ese 1 pasó a restar y esta i pasó a multiplicar. Y nos quedamos entonces con 1 menos 1 más i elevado a la menos n más 1. A partir de este momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este 1 está sumado, pasa al primer miembro restado. Entonces tenemos valor presente sobre la renta menos 1, todo esto por i, y ese 1 pasó restando menos 1, igual a menos al otro término, ¿verdad? Más i elevado a la menos n más 1. A partir de este momento vamos a aplicar logaritmo a ambos lados de la ecuación. ¿Con qué interés? Con el interés de bajar nuestra variable que es n, que está en el exponente, que pueda pasar a comportarse como un factor. Entonces, antes de aplicar logaritmo, vamos a eliminar este negativo en el término donde está la variable de interés. ¿Qué hacemos? Multiplicar toda la expresión, toda la ecuación por menos 1. Y al hacer esto, el signo de cada uno de los términos va a cambiar. Entonces tendríamos menos valor presente sobre R menos 1 por I, en vez de menos, más 1 igual, ese menos pasaría a más, no lo voy a escribir porque estoy iniciando el primer término del segundo miembro, 1 más i a la menos n más 1. Ahora bien, vamos a aplicar logaritmo de ambos lados de la ecuación. ¿Qué tendríamos? Logaritmo de, como voy a tener toda esta expresión dentro del logaritmo y tengo ya un paréntesis, en vez de utilizar el paréntesis, voy a usar ¿qué? Un corchete. Muy bien. ¿Igual a qué? Al logaritmo de esta potencia. ¿Pero qué dice la ley logarítmica? Simplemente que cuando hay una potencia podemos colocar el exponente multiplicando el logaritmo de la base. Así que tenemos menos n más 1 como exponente, ¿verdad? Multiplicando el logaritmo de la base, que es 1 más i. Ahora bien, ¿qué tenemos? Un binomio, menos n más 1, multiplicado por una cantidad. Entonces, en ese caso necesitamos multiplicar cada uno de los términos del binomio por el término en cuestión. Tendríamos copiar otra vez esta parte, tal como está, y resolver de este lado de la ecuación. Veamos. Como podemos ver acá, hemos copiado una vez más este primer miembro tal y como está,
y voy a trabajar en el segundo miembro realizando mi multiplicación. De manera que de este lado de la ecuación tengo menos n por el logaritmo de 1 más i, lo escribimos, menos n por el logaritmo de 1 más i. Y luego vamos a multiplicar este otro término, más 1 por logaritmo de 1 más i. El resultado sería más logaritmo de 1 más i. Hasta ahí tenemos el término inicial, ¿verdad? Nuestro primer miembro de la ecuación por el resultado de hacer esa multiplicación. Y ahora, para completar nuestro despeje de n, podemos observar que en el segundo miembro de la ecuación hay dos términos, y de esos dos términos, uno de ellos no tiene la variable. Por tanto, lo que vamos a hacer es ese término, como está sumado, pasarlo simplemente restado. Entonces tenemos que más logaritmo de 1 más i, ahora ha pasado para este primer miembro como menos logaritmo de 1 más i. Y en ese segundo miembro, entonces, ese término desaparece. Ahora bien, ¿qué tenemos? Tenemos que este primer miembro de la ecuación es igual a menos n por el logaritmo de 1 más i. Observamos que el menos significa que uno de esos dos términos, o n o logaritmo de 1 más i, es negativo, porque más por menos es menos. Y n por el logaritmo de 1 más i, lógicamente está haciendo la operación de multiplicación. ¿Qué hay que hacer? Pasarlo al primer miembro de la ecuación como dividiendo. Entonces, traslademos ese logaritmo de 1 más i a dividir. Tenemos todo. Logaritmo de 1 más i. Y ahora hay que decidir con el negativo cuál de las dos cantidades debe quedarse negativa. O el logaritmo o la variable n. Pero a mí me interesa la variable n positiva. De manera que el negativo se lo voy a colocar al logaritmo. Entonces, este menos se lo asignamos al logaritmo, ¿verdad? Y hemos trasladado menos logaritmo de 1 más i a dividir para dejar despejada nuestra variable n. Eliminamos entonces el menos logaritmo de 1 más i y solamente basta con acomodar esa n para que se vea justamente a la altura de la división. Como podemos ver, ahí tenemos la variable n despejada desde la fórmula de las anualidades anticipadas utilizando valor presente. Recuerde que cuando sea valor final, pues habrá una fórmula distinta y n entonces se despejará de esa fórmula distinta. Espero que este tutorial les haya servido para aprender y mejorar sus matemáticas financieras. Esperamos que puedan suscribirse. Muchas gracias.